Seguimos en Línea de 5 y vamos a hablar del segundo tema que tiene como título la llegada de Juan Román Riquelme a Argentinos Juniors y la revalorización del torneo Nacional B. En este caso le voy a ceder la pelota a mi otro compañero, a Facundo. Adelante, Facu. Bueno, Pollo, gracias. Primero, principal, quería dividirlo en dos partes, el informe que había preparado. Como todos sabemos, el domingo Juan Román Riquelme firmó por 18 meses con Argentinos Juniors, volvió a su casa, al lugar donde le vio nacer. Pero yo quería hablar más que nada de lo que conlleva o cuál es el resultado de la llegada de Juan Román Riquelme a Argentinos Juniors, a la B Nacional más que nada. Quizás uno piensa que el ascenso es la B Nacional, pero hay muchísimas categorías además de la B Nacional, la B Metropolitana. Lo que pasa es que en la primera C y en la primera D son categorías casi amateurs, en donde no hay una inversión muy grande de dinero, a pesar de que, por ejemplo, en el Deportivo Riestra está metida gente mediática. El abogado Matías Morla es el gerenciador del club. Adidas es la marca que viste a Riestra. Bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si vamos al tiempo atrás, Atlas tuvo un programa de televisión. Seguro. Nike era la indumentaria oficial. Sí, digamos, vos lo que me estás tratando de decir es que, a ver, la llegada de Riquelme capaz es más mediática y revaloriza a la B Nacional. Pero a la vez hay otros elementos que también valorizan a todo el ascenso en general, digamos. Sí, Riquelme es un ejemplo muy importante de cómo el ascenso en los últimos años ha crecido. Antes era imposible pensar en un jugador como Riquelme jugando en la B Nacional. Era impensado tener a Riquelme en la B Nacional, como también fue impensado en su momento tener a jugadores de la talla de Trezeguet, ¿no? Goleador de la selección francesa. Sí, antes era impensado tener a Trezeguet en la B Nacional, el cual logró el ascenso con River en el 2012. Sí, jugadores como Trezeguet, como Cabenagui, pero el Chori Domínguez, que jugó en Europa. Ahí está el punto y a lo que yo quería ir. A partir del descenso de River en el 2011, la televisación de la categoría de la B Nacional pasó a ser de manos privadas a manos del Estado. Pasó de TIC a fútbol para todos. Fútbol para todos. Lo que conlleva que mucha gente siga la categoría y que haya también una inversión de los dinero. clubes tengan la posibilidad de conseguir sponsors que inviertan mucho más dinero y jugadores tengan ganas de ir a esos clubes. Yo, por ejemplo, estoy repasando las contrataciones de estas últimas semanas. Por ejemplo, Moreno y Fabianesi, un jugador muy importante para la primera división. Firmó contrato por 18 meses con Huracán. Vos mencionabas recién unas contrataciones muy importantes en el fútbol de la B Nacional, en su momento con River, en su momento con Independiente, y hoy tenemos Argentinos Juniors en la categoría, un equipo con una tradición muy importante, con una historia muy importante, ¿no? El famoso semillero del mundo, y tenemos la llegada de Juan Román Riquelme a la institución con otros jugadores de la talla de Lobo Ledesma, con la talla Matías Peruso, Diego Rivero, que fueron compañeros también de Juan Román en Boca. Yo creo que no va a ser un torneo fácil el que tenga que afrontar Argentinos Juniors. Seguro, también es bueno aclarar que a partir de este torneo, que acompañado del torneo de Primera División, estos 6 meses van a ser los que clasifiquen a 10 equipos del torneo Nacional B a la primera, digamos. También hay que aclarar que va a cambiar el formato a partir de este torneo. Sí, no, además que al ser un torneo corto y tener tantas posibilidades de ascenso, los clubes intentan invertir dinero a corto plazo buscando ese ascenso en diciembre. Claro. Hay que pensar que en diciembre un club que estaba en la B Metropolitana hace 2 meses tiene la posibilidad de en 6 estar en la primera división. Claro. Un ejemplo, Nueva Chicago, un ejemplo, Temperley. Que están invirtiendo mucho dinero en jugadores que, por ejemplo, David Trezeguet, que ya nombramos que estuvo en la B Nacional con River Plate, fue nombrado para jugar en Temperley, cosa que se descartó a último momento porque el jugador no quiere bajar a la categoría. La pregunta, Facu, que te quería hacer es ¿por cuánto tiempo va a jugar Riquelme en Argentinos? ¿Y cuál es el monto del sueldo? No lo pregunto por una cuestión de curiosidad personal, sino simplemente para saber, digamos, cuál es la cantidad de dinero que Riquelme resignó para jugar en Argentinos, teniendo en cuenta que Boca, en su momento, el presidente Angelici, le ofreció un contrato de $2 millones. Juan Román Riquelme firmó un contrato por
$1.500.000 aproximadamente. Pueden ser unos pesos más, unos pesos menos. Pero no hay mucha diferencia del contrato que le ofreció Angelici en Boca Juniors. Yo creo que principalmente el problema de Riquelme para no renovar con Boca Juniors era un problema con la dirigencia, que no lo quería. Han hecho encuestas internas y con los socios y con los hinchas para tomar también una opinión de si querían a Riquelme o no en la institución. Yo creo que era un poco, digamos, de más hacer una encuesta. Yo creo que la mayoría de los hinchas de Boca aman a Riquelme y quisieran tener en la institución, aunque sea por un año más. Sí, seguramente eso se va a ver. Yo creo que fue una decisión más personal que otra cosa. Quizás también una decisión mediática, pero que no le sirve al jugador, sino más a la institución. Uh-huh. Lo vimos el domingo con la presentación en el auditorio anexo que tiene Argentinos, en donde hubo muchos periodistas, muchos hinchas que lo fueron a recibir. Yo creo que es una sacudida bastante importante para la categoría, la cual va a ser muy competitiva. Va a estar dividida en 2 zonas, como dijimos antes, de 11 equipos cada una. Va a haber 5 ascensos por zona. Argentinos Juniors le tocó en la zona, por ejemplo, por decir algunos equipos, que trajo como incorporación a David el Mago Ramírez, el ex jugador de Vélez. Ex Vélez, sí, gran jugador. Exacto. También está en la misma zona Ferro, Aldo Civi y Nueva Chicago, que es recientemente ascendido, que tiene como DT a Omar Labruna. Sí, es una zona con mucho antecedente de primera división. Exacto. De todas maneras, estos son los equipos más importantes. Luego están los equipos del interior como Boca Unidos y Douglas, Hey, que le dieron bastante dolor de cabeza a River cuando estuvo en la categoría. No son para menospreciarlos, pero creo que Argentinos Juniors es uno de los candidatos de la zona. Una consulta, Facu, vos que sos especialista en el fútbol del ascenso. Te quería preguntar, ¿cuál considerás que es el mejor jugador de la categoría hoy en día, de la B Nacional, ¿no? Es más, si querés incluir otras categorías, otras divisiones, me parece que es apropiado, digamos, la opinión. Pero ¿te parece que Riquelme es hoy en día el mejor jugador de la categoría o hay otros a tener en cuenta? Yo creo que Juan Román Riquelme es el jugador con más historia y el jugador más ganador que hay en la categoría, obviamente. Yo creo que Argentinos tiene muchas posibilidades de ascenso, esto es una opinión personal. No va a ser fácil la categoría, no es fácil. De todas maneras, para lograr el ascenso, al ser un torneo de transición, hay que salir entre los primeros 5. Claro, es lo que te iba a decir, digamos. O sea, va a tener bastantes chances. Sí, no solamente tiene que ser campeón. Las digamos. posibilidades son bastante grandes. Yo creo que tiene muchas posibilidades Argentinos. Debuta el 2 de agosto a las 17:30 en cancha Argentinos contra Boca Unidos. Esa es la primera fecha. Y ahí se podrá ver o no el debut de Juan Román Riquelme. Te quería preguntar eso. Riquelme no hizo pretemporada. ¿Cuándo se estipula que va a debutar en Argentinos? ¿Puede ser ese mismo día? Todavía no hay una confirmación. Juan Román Riquelme por ahora no presenta lesiones. Está entrenando a la par de sus compañeros. Si todo sigue bien y viene entrenando normalmente, calculo que estará entre los... Yo creo que el Vichy Borghi lo incluirá por lo menos entre los concentrados para disputar el partido. Para cerrar, yo creo que la categoría va a seguir creciendo. El año que viene del Argentino A van a ascender 7 equipos y de la B Metropolitana otros 3. Por lo tanto, nuevamente va a haber 21 equipos en la categoría, porque no hay descensos de la primera división. Y en la primera división va a haber 35 equipos aproximadamente, si no me equivoco. Sí, hay que esperar a que se termine de ensamblar. La Exacto, todavía falta mucho, pero... Falta mucho, hay que pasar esta transición. Pero bueno, veremos entonces qué sucederá. Por ahora son solo promesas, esperaremos a que empiece a rodar la pelota tanto en el torneo de primera división como en el ascenso. Y veremos entonces ahí la realidad. Ahí estará la verdad. Ahí estará la verdad, exactamente.